Bueno, entonces les reitero mi saludo cordial. Hoy día, martes 3 de noviembre, empezamos la semana número 14 del semestre. La siguiente semana va a ser la semana de receso por las fiestas de independencia. Y después de ella, entonces, tendremos 2 semanas más, que son la 15 y la 16, para cerrar el semestre exitosamente hacia el finales del mes de noviembre. Hemos venido trabajando en las semanas anteriores con el tema de los métodos para calcular integrales en forma numérica. Vimos varios métodos, varias formas de entender el cálculo de una integral. Obviamente, como se trata de cálculo numérico, se trata de cálculo de integrales definidas. Y usamos en principio las reglas de Newton-Cotes, como la regla del trapecio, la regla de Simpson, la regla de Simpson de 1/3 y de 3/8. Luego vimos la integración de Romberg y los métodos basados en el cálculo de 2 aproximaciones de una integral para encontrar con base en aproximaciones una nueva, que lo definimos con el nombre de extrapolación de Richardson, que era una forma bastante segura de calcular una integral, de mejorar el resultado en el cálculo de una integral, habiendo hecho 2 cálculos anteriores, cada uno de esos 2 cálculos con un tamaño de paso diferente, donde en el segundo cálculo el tamaño del paso era la mitad del tamaño del paso en el primero. Y usando unas fórmulas de extrapolación de Richardson que permiten que con una sencilla expresión como 4/3 de la primera menos 1/3 de la segunda, donde la primera es la integral más exacta de las 2 que teníamos calculadas previamente, con esa fórmula encontrábamos una aproximación mejor. Y hay varias fórmulas de esas de 4/3, de 15, de extrapolación de Richardson, con tercios, con quinceavos, con 60 y picoavos, no me acuerdo bien ya ahora, pero se trata simplemente, en ese caso, cuando se usa ese método, de aplicar una fórmula habiendo calculado previamente dos valores de la integral anteriormente. Ahora en el día de hoy vamos a abordar el tema del cálculo numérico de derivadas, que es el proceso, digamos, hermano o complementario del proceso de integración. También existen para el cálculo de una derivada de una función que es difícil de derivar analíticamente, algunos métodos relativamente sencillos. Bueno, ninguno de estos métodos es absolutamente trivial, como ya lo hemos podido ver, pero no revisten una complejidad conceptual o una abstracción demasiado alta en su aplicación. Algunas veces, cuando explicamos de dónde sale el método y hacemos algunos desarrollos, puede ser que hayamos tenido, de hecho así ha sido, algunos momentos en que es necesario ir paso a paso viendo un desarrollo algebraico para saber de dónde salen las cosas. Pero eso simplemente tiene como propósito el de explicar la fundamentación, el por qué la fórmula funciona y de dónde salió. En el campo de aplicación real, cuando estás resolviendo una necesidad que implica calcular una integral o una derivada, pues ya sabiendo cuál es la fórmula o la expresión que te permite aproximarla, pues no es necesario hacer ningún desarrollo analítico, sino simplemente aplicar la fórmula, y entonces uno se concentra en utilizar los datos correctos y hacer la aplicación correcta de la fórmula o del método que estemos usando para, pues buscando que el error cometido o que el error del resultado, porque todos son métodos aproximados, sea el menor posible. Entonces el esfuerzo del ingeniero
no es tanto en recordar el origen analítico, el origen, el desarrollo del método como tal, sino en hacer una aplicación verdaderamente eficiente para manejar los datos con los que cuenta de una forma efectiva, de una forma eficaz, que le permita asegurar que la respuesta que está entregando al problema es de buena calidad. Eso se mantiene para el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la diferenciación numérica, en el que vamos a abordar algunos detallitos de carácter analítico para saber de dónde salen las cosas, pero que no implican posteriormente su uso para calcular, para resolver un problema, como vamos a ver que realmente el cálculo de la derivada de una función en un determinado intervalo o para un determinado valor, porque realmente la derivada no se calcula en un intervalo, sino para un determinado valor de la variable independiente, no va más allá de aplicar una fórmula, una expresión de cálculo que debe estar correctamente delimitada, y pues por eso es que hacemos la explicación analítica que viene a continuación. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar el tema. Vamos a revisar nuevamente la lista porque creo que hay dos personas más que no he registrado antes. Camilo Andrés, no, Camilo Andrés ya estaba, Claudia ya estaba, Edgar, Ibrahim, Jesús, John, José, Jesús Mario, aquí está, John Eric ya estaba, José Daniel, no, José Roberto, no, ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación del tema previsto para el día de hoy. Bien, este entonces es un tema que es recurrente en el cálculo, pues así como el cálculo de las integrales, el cálculo de las derivadas es una necesidad para resolver una cantidad enorme de situaciones y de problemas, o sea que aparece con mucha frecuencia. Lo primero que vamos a decir es que para aproximar el valor de una derivada en forma numérica, pues hay que basarse en algún concepto matemático, en algún concepto de sustento real, en una aproximación que sea creíble desde el punto de vista conceptual. Y en el caso de las derivadas, la aproximación más frecuente es la que se basa en las diferencias divididas, diferencia de altura sobre diferencia de ordenadas. ¿Cómo se calculan esas alturas y cómo se calculan esas ordenadas para decir f de x y menos f de x j sobre y menos j y decir que eso es la aproximación de una derivada? Eso sale de un concepto matemático, eso no es una cuestión simplemente visual o intuitiva. Y hay varias maneras de enfocarlo. Las diferencias divididas se pueden tomar el mismo concepto, porque vamos a ver en los tres ejemplos que voy a mostrar a continuación, que es el mismo concepto. Se puede mostrar de diferentes, con ligeras variaciones que parecería que no afectan en nada, que realmente no afectan mucho si se aplican bien, pero que dependiendo de cómo se usen, sí pueden afectar significativamente el curso del desarrollo del problema. Una función que se quiera derivar en un determinado punto mediante el cálculo aproximado de la derivada se puede calcular de manera aproximada, como dice aquí, tomando otro punto distanciado una cierta distancia h del punto inicial y tomando las dos alturas, f de x sub 0 y f de x sub 0 más h, que serían esta altura para x0 y esta altura que va desde aquí hasta aquí para x0 más h, y aproximar la derivada como una diferencia dividida hacia adelante, calculada como
la diferencia de alturas, que sería este segmento que está aquí, f de x0 más h menos f de x0, que da esta diferencia de aquí, sobre el valor de h, que es esta diferencia en x. Esto sale de un concepto matemático, de la expansión de una función en la serie de Taylor. Lo vamos a mirar un poquitico más adelante. Pero esa, digamos que es la aproximación de la derivada de la función f de x0 en un punto, f de x en un punto, la expresión más aceptada. Ya lo hemos discutido bastantes veces anteriormente y seguramente en sus cursos de cálculo anterior también. En la medida en que esa distancia h que separa los dos puntos escogidos de x sea más pequeñita, es decir, en la medida en que el x sub 0 más h esté más cerca del x sub 0, el h se parece más a un diferencial de x y por lo tanto el cociente que tengo aquí señalado en letras azules se parece más a la derivada matemática en x sub 0. Esa es una forma de hacerlo, tomando un punto más adelante del x sub 0. Pero nada me impide, nada me obliga a que yo diga, mire, tomo el x sub 0 y tomo un x sub 0 menos h, un punto atrás. Y al hacer el mismo proceso de marcar los dos puntos y de trazar la línea que los une, esa línea también es una aproximación a la derivada en x sub 0. ¿De qué depende que sea más o menos aproximada? De la misma consideración que teníamos en el caso anterior, de que el x sub 0 menos h esté más cerquita del x sub 0, es decir, de que el h sea pequeñito. Claro, en ese caso la expresión de la derivada no es esta, pues es la misma expresión, pero adaptada al nuevo caso, que sería f de x sub 0, que es el que está más adelante, menos f de x sub 0 menos h sobre el valor de h. A esto se le conoce como una diferencia dividida hacia atrás, porque toma el siguiente punto antes del punto de interés. En ambos casos, el cálculo aproximado de la derivada es correcto. O sea, es razonable, es entendible, es aceptable. En ambos casos, en la medida en que los dos puntos estén más alejados, el cociente dado por la fórmula, cualquiera que sea la que esté utilizando, va a tener un error mayor con respecto al valor real de la derivada en el punto x0. Pero es cuestión digamos, de elección del analista. Ahora, una persona también puede decir, mire, yo tomo, quiero el x sub 0, entonces tomo un punto antes y un punto después, separado h. O sea que es de aquí hasta aquí hay un h y de x sub 0 hasta el siguiente punto hay otro h. O sea que desde aquí hasta aquí hay dos veces h. Y entonces en ese caso, la línea recta, que es digamos, la secante que une esos dos puntos, fíjense que aquí, por el tamaño de la gráfica que tengo desplegado en la pantalla, se aprecia que el error es mayor. Pero se parece, digamos, esta línea se parece a la pendiente de la curva en x sub 0. Porque si yo trazara la tangente de la curva en este punto, muy seguramente, pues no es esta misma recta, pero es una recta que tiene una pendiente muy parecida. En ese caso, la diferencia dividida se considera centrada porque toma un paso atrás y un paso adelante del punto de interés, y la expresión para aproximar la derivada pues es la misma, pero tomando en cuenta los dos puntos que estamos uniendo con la línea recta. Esas tres maneras de verlo. ¿Por qué las menciono? Porque resulta que cuando se calculan derivadas en forma numérica, se puede hacer con cualquiera de esas tres aproximaciones. Usualmente la hemos venido haciendo con una diferencia dividida hacia adelante, porque nos ha resultado cómodo y porque tal vez esa es la aproximación de la derivada que siempre nos han presentado como la más parecida o la más usual. Pero hago la salvedad que se podría hacer con cualquiera de estas y es exactamente igual. Obviamente el error es menor o mayor en dependencia del tamaño de h.
Si h es grande, el error posiblemente sea grande. Si h es muy pequeñito o tiende a ser un delta de x, el error también tiende a ser. Matemáticamente eso se calcula como un límite. No nos interesa hacerlo en este momento, ya ese es un tema que ustedes procesaron suficientemente en su momento. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, sale de un concepto matemático, como dije hace un momento, que es el concepto de la serie de Taylor. La serie de Taylor es una aproximación de una función mediante una serie de potencias o sumas de potencias enteras de polinomios de esta forma. Es decir, una función cualquiera puede aproximarse mediante una serie de Taylor, o sea, puede calcularse de manera aproximada mediante el uso de una serie de Taylor. ¿Qué tan aproximada o qué tan errada sea esa aproximación? Depende de cuántos términos yo le agregue a la serie de Taylor. No vamos ahora a describir de dónde salió la serie de Taylor y quién la inventó ni nada de eso, porque se supone que ese es un tema ya cubierto. Pero sí podemos decir que la serie de Taylor es una suma de potencias de polinomios de esta forma, calculada a partir de las derivadas de la función para un determinado punto A. Por eso es que se aprovecha para extraer las aproximaciones de las derivadas, despejándolas de la serie. Obviamente esto debe ser estudiado o aplicado en un intervalo o en un determinado región donde la función sea derivable, donde la suma converja, obviamente. Bueno, miremos entonces cómo es el tema. O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué hablamos de la serie de Taylor? ¿Y por qué nos resulta útil? Aquí lo acabamos de mostrar en la lámina, porque la serie de Taylor permite, primero, aproximar cualquier función. Es decir, usando la serie de Taylor yo puedo calcular en forma aproximada cualquier función. Y segundo, porque usando la expresión de la serie de Taylor yo puedo despejar de ahí expresiones para las derivadas que quedan en función, expresadas en función de valores de la función en determinados puntos. Ya vamos a ver que de esa serie es que sale esa primera definición de la derivada que teníamos aquí, esta. Sale de usar la serie de Taylor, pero quitándole un poco de términos y dejando solamente los dos primeros términos. Y de ahí se despeja la expresión de la primera derivada, y por eso es que esta es una expresión que no es exactamente igual a la derivada de la función en x sub 0, sino que es una aproximación de ella, como lo vamos a mirar. Entonces, cualquier función suave, de acuerdo al teorema de Taylor, se puede aproximar mediante un polinomio. La forma más clara de entender esto poco a poco es viendo la serie con un término, con dos términos, con tres términos, sin meter la fórmula general, porque como es una serie que tiene un infinito número de términos, pues la expresión final resulta un poco agobiante de pronto. En el primer caso, decir que la función en un determinado x sub i más 1 es aproximadamente igual a f de x sub i, que es el primer término de la serie. Esto solamente es exacto si la función que estamos aproximando es constante, porque si la función que estamos aproximando es constante, para cualquier valor de x vale lo mismo. A esto se llama la aproximación de orden cero, es decir, que una función dada que una función evaluada en un determinado punto es igual al primer término de la serie, que es la función evaluada en el punto anterior, donde entre xi y xi más 1 pues hay un h de diferencia. Pero esto solamente es perfecto, es exacto, si la función en cuestión, si la función a la que queremos aproximar mediante la serie fuera una constante. Ahora, si la función tiene razón de cambio, es decir, si la función no es una línea horizontal, sino que para distintos valores de x toma distintos valores de y, entonces para aproximarla de una manera razonable habría que agregar términos a la serie. Entonces, veámoslo. Si agrego el primer término de la serie, que dice que es f' más en x sub i más la diferencia entre xi y xi menos 1, que es la aproximación de primer orden. Esto me aproxima perfectamente bien una función, o permite hacer la aproximación de la función si la función es una línea recta.
porque obviamente no tiene términos de segundo grado, de tercer grado. Y como ustedes pueden, seguramente ya lo deben haber evidenciado, de esta aproximación de primer orden, usando la serie de Taylor, es de donde se deduce la expresión aproximada de la primera derivada de una función en términos, expresada en términos de dos valores de la función en dos puntos conocidos. Porque si yo derivo la primera, si yo despejo este término f' de x sub i de esta expresión, voy a tener que esto me da f de x sub i más 1 menos f de x sub i, todo eso dividido entre esta diferencia, y esa es, permítanme regreso, esa es la expresión de aproximación de una derivada con base en diferencias divididas hacia adelante. Ahora, esto funciona bien si la función que estamos tratando de aproximar fuera una línea recta. Sería exacta porque la unión entre los dos puntos con esta expresión pues coincide con la función. Pero si la función tiene curvatura, es decir, es de grado 2, 3 o más, entonces habría que considerar la serie con un término más. Fíjate que en este caso teníamos la de orden 0, ahora la aproximación de orden 1, y le agregaríamos el siguiente término que ya tiene esta forma, f segunda en x sub i sobre 2 factorial por la diferencia de x y más 1 menos x sub i elevada al cuadrado. Ya podemos prever con la agregación de este segundo término que es posible para grados superiores agregar más términos donde aparece la tercera derivada y el término al cubo y así sucesivamente. Pero si hablamos de, si queremos aproximar con una curva de segundo grado, esta sería la aproximación suficiente y truncamos los términos de la serie de aquí en adelante que ni siquiera los escribimos. Si yo quisiera agregar más términos a esa serie y lo estoy haciendo solamente como a nivel de comentario, entonces tendría el término inicial, el término de primer grado, el de segundo grado, podría agregar uno de tercer grado y puedo seguir agregando términos hasta el nivel que a mí me interese. Obviamente nuestro interés aquí quizás no sea el de agregarle muchos términos a la serie, sino solo los que sean necesarios para despejar nuestra fórmula de aproximación de la derivada de la primera o de la segunda o de la tercera. Eso sí, si yo deseo aproximar una derivada 5 de una función o una cuarta derivada con este método, pues tengo que considerar la serie hasta el método donde aparezca la derivada que quiero encontrar, porque de esa derivada es la que yo quiero despejar de toda esta igualdad. Lo hicimos ya lo sugerí en el primer caso, en el primer grado, cuando solamente agregamos el primer término de la serie, además del término de orden 0, el de orden 1, y de ahí podemos despejar la primera derivada. Si quiero tener una expresión para calcular la segunda derivada de una función, entonces tengo que hacerlo con esto y despejar la segunda derivada de aquí. Obviamente eso implica algunos trucos, implica algún desarrollo algebraico, alguna simplificación algebraica. No es el momento de mirar eso ahora, pero tenemos la idea de que de aquí se podría despejar un valor que aproxime el valor de la segunda derivada en términos de f de x y más 1, de f de x y, de x y más 1 y de x y, que sí serían valores que conozco, los dos puntos de x y el valor de la función en ellos dos. Bueno, entonces, miremos este caso. Esta es una animación que encontré leyendo un poco sobre el tema, la encontré creo que en Wikipedia, donde nos mencionan la serie de Taylor, para que veamos cómo una función, en este caso la función exponencial, que va a aparecer en la animación en color azul, cómo la aproxima la serie de Taylor cuando tiene un solo término, o cuando se agregan dos, o cuando se le agregan 3, o 4, o 5, y vamos a ver que a medida que el n aumenta,
la curva que produce la serie de Taylor, que es la curva roja, se parece cada vez más a la función exponencial. Miremos la animación, como está hecha como un punto GIF, no la puedo detener, sino tenemos que observarla cómo sucede. Entonces, con n igual a 0 es una línea recta, con n igual a 1 es, perdón, vamos a dejarla que corra y veamos nuevamente. Cuando n igual a 0, función constante, cuando n igual a 1, línea recta, cuando n igual a 2, parábola, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7. Fíjense que a medida que se supone que se agregan términos a la serie, la curva que arroja la serie se parece cada vez más a esta función que es la que estamos aproximando. Eso nos indica, o nos muestra mediante un ejemplo, que con el número suficiente de términos en la serie de Taylor se puede aproximar cualquier función. Bien, pero eso es simplemente una manera de hacer evidente que la serie de Taylor realmente sirve para aproximar una función. A nosotros no nos interesa hacer ese trabajo. Aquí, pues, nos interesa cómo servirnos de esa propiedad de la serie de Taylor para despejar fórmulas que nos permitan calcular la primera, la segunda, la tercera derivada de una función mediante una fórmula basada en esa propiedad que tiene la serie de Taylor. Naturalmente, vuelvo a recordar, si es la primera derivada, tengo que hacer la aproximación de orden 1, porque es la que incluye el término de primera derivada en la serie de Taylor, y de ahí lo puedo despejar. Y ya sabemos que el despeje da f de x sub i más h menos f de x sub i sobre xi más h menos xi. Si es derivada de segundo grado, entonces yo tengo que saber que tendría que tener la serie hasta el término de grado 2 y de ahí poder despejar una expresión para f segunda y así sucesivamente. Es lo que hace es lo que presentamos aquí. Si consideramos la expansión de la serie de Taylor con diferencias divididas hacia adelante, donde el valor h es la diferencia entre xi más 1 y el xi, es decir, que el xi más 1 está en el eje coordenado a la derecha del x sub i, diferencia dividida hacia adelante. Entonces, siendo esta entonces la expresión de la serie en forma genérica, se despejaría. Bueno, aquí es 2 factorial, pero como el 2 factorial es 1 por 2, es 2, ¿cierto? Entonces aquí se despeja que la primera derivada es, fíjate, considerando todos estos términos, es la aproximación que yo conozco menos un valor residual que es el resto de términos de la serie, que está aquí representado con un valor de orden h cuadrado. Realmente, si yo excluyo el término de la segunda derivada, que es lo que usualmente se hace, vamos a tener entonces que la primera derivada se aproxima como ya sabemos. f de xi más 1 menos f de xi sobre h, que es la diferencia o la distancia entre xi más 1 y el x sub i. Eso pues no es novedad, eso ya lo conocíamos, pero formalmente lo describimos aquí, se extrae cuando yo trunco la serie quitando del término de segunda derivada en adelante. Y solamente considero aquí un error, un valor de error que es la diferencia entre este cálculo y el valor real de la derivada. Lo tengo que considerar porque sé que este cálculo es una aproximación. Entonces, vamos a llamar a esto la fórmula, la expresión 1, la expresión 2, realmente la que nos interesa, pues, la 3, pero ya sabemos de dónde salió. Ahora, si yo meto el término de la segunda derivada, o sea, si yo considero hasta este término, entonces puedo despejar la segunda derivada de aquella ecuación como esto. O sea, al hacer el despeje algebraico, me da entonces que la segunda derivada, o sea, si yo incluyo en la serie hasta el término de la segunda derivada, yo puedo de esa igualdad despejar el valor o la expresión para la segunda derivada que me queda en términos de f de x sub i más 2 menos 2f de xi más 1 más f de xi sobre h cuadrado, donde xi más 1 y xi más 2 pues son pasos sucesivos en el eje de las x.
Y si esto lo reemplazo, si esta expresión de la segunda derivada la reemplazo aquí, en la lámina anterior, entonces voy a obtener esta expresión. Fíjense lo que tenía fx más 1 menos fxy sobre h menos la segunda derivada sobre 2 por h, que es lo que tengo aquí, la segunda derivada sobre 2 por h. Y entonces, de esta igualdad, agrupando y haciendo el despeje algebraico que corresponda, voy a tener una nueva forma para la primera derivada de la función en un valor x u y, pero que ha sido extraída esa aproximación del uso de la serie de Taylor hasta el término de la segunda derivada. Fíjate que esta no es una expresión para la segunda derivada, sino es una fórmula nueva para la primera derivada, pero considerando la serie hasta el término de grado 2. Por consiguiente, se esperaría que esta expresión, al tener un término más, o al haber sido despejada de la misma expansión en serie de Taylor, pero considerando hasta este término, ofrezca una aproximación de la primera derivada mejor que la que ofrecía esta expresión. Bien, entonces esta, digamos que es otra manera de calcular la segunda derivada, la primera derivada de una función en un valor x, pero entonces yo tengo que conocer ahora no solamente 2 puntos, sino 3 puntos. La función en x u y, la función un paso h más adelante y la función un paso h más adelante. O sea, tengo entonces 13 pares ordenados, 3 valores de la función que me permitirían calcular la primera derivada. Bien. Entonces, y estas dos expresiones f' con base en solo 2 puntos y f' y f segunda y f' con base en 3 puntos, fueron calculadas a partir de la expansión de la serie de Taylor, pero usando diferencias divididas hacia adelante. Se podría hacer lo mismo para derivadas de orden superior. Perdón, un segundo. Te resuelvo un tema que tengo aquí logístico. Dame un segundito, por favor. Una mascota que me quería sabotear la clase. Bueno, entonces, si yo aplico la misma estrategia, no vamos a hacer el desarrollo analítico para cada caso, para cada grado, porque pues se trata de hacer despejes sobre la misma serie de Taylor para encontrar expresiones para la primera, la segunda, la tercera derivada. Entonces, tendríamos lo siguiente. Ya sabemos que para la primera derivada obtenemos estas dos expresiones. La primera con base en 2 puntos, la segunda con base en 3 puntos. Si yo hiciera lo mismo, pero para despejar la segunda derivada, entonces para despejar la segunda derivada con 3 puntos o con 4 puntos, porque fíjense que esta expresión de la segunda derivada requiere la función en xy más 1 y en xy más 2. Pero si agrego un término más a la serie de Taylor y despejo la segunda derivada, la voy a tener expresada en función del valor de f en 4 puntos distintos que serían xy más 1, xy más 2, xy más 3. Y esta fórmula ofrece un cálculo mejor de la segunda derivada que lo que ofrece esta. Así como esta fórmula ofrece un cálculo mejor de la primera derivada de la función en un valor x u y,
que lo que ofrecería la aproximación tradicional que conocemos. Estas son fórmulas para calcular derivadas de una manera rápida, que se han derivado del despeje de las derivadas, en este caso de la primera derivada aquí y de la segunda derivada aquí, despeje de la primera o despeje de la segunda de la expansión de la serie de Taylor, considerando el número de términos de la serie que sea conveniente para lograr hacer el despeje. Y con base en eso, se podrían calcular o se podrían obtener fórmulas de aproximación de tercera, de cuarta, de cualquier derivada a partir de ese despeje. La tercera derivada, por ejemplo, nos ofrece, para el cálculo de la tercera derivada, presentamos aquí dos desarrollos, aquel que se basa solo en 4 puntos o aquel que se basa en 5 puntos, lo que implica agregar un término más a la serie, pero que como ustedes pueden ver, la complejidad de la fórmula es exactamente la misma en ambos casos, solo que aquí se suman más términos, pero en ambos casos es un simple cociente, donde se divide una suma entre algún valor relacionado con el tamaño del paso, que es h. En esta primera fórmula de la tercera derivada está involucrada la función en xi más 1, xi más 2, xi más 3. Significa que yo tengo que conocer al menos los valores de xi más 1, xi más 2, xi más 3, y lo que vale la función en cada uno de ellos, pues poderlos aplicar aquí. De lo contrario, si no conozco esos valores de la función, o si no tengo una tabla de valores de la función, tengo que construirla. Si conozco la función, es fácil construirla. Si no la conozco, hay que obtener los datos por observación o por alguna medición de campo. Si los datos que tengo no están igualmente espaciados, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque esto está sustentado en el concepto de que la distancia entre xi y xi más 1 es la misma que hay entre xi más 1 y xi más 2, y es la misma que hay entre xi más 2, xi más 3, y es la misma que hay entre xi más 3, xi más 4, y cada vez que aparezcan más términos, pues se trata de términos que han sido medidos con el mismo tamaño de paso. Entonces hay dos situaciones. Si tú tienes la función, la puedes evaluar en los puntos que te interesa. Si no la tienes, entonces tendrás que hacer una medición rigurosa, asegurándote de que los intervalos de medición sean de paso constante. Si eso no se puede, o si los datos no están uniformemente espaciados, hay que acudir a otra técnica. Ya la miraremos ahora después. La cuarta derivada, aquí vamos a ir hasta la cuarta derivada. Y todo esto hasta ahora ha sido calculado con base en el concepto de diferencias divididas hacia adelante. Es decir, que el x sub i más 1 está más a la derecha que el x sub i. Es decir, que para llegar desde xi hasta xi más 1 hay que sumar una cantidad h. Es decir, diferencias divididas hacia adelante. Las expresiones para la tercera derivada, para la cuarta derivada, entonces, la primera tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos, requiere de la función en 5 puntos, y la aproximación con un término más requiere de la función en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Nótense, de igual manera, las fórmulas son distintas, las fórmulas crecen en su expresión algebraica, pero son solo sumas. De hecho, este valor xi más 1, xi más 2, xi más 3 son estos mismos que están aquí. Son estos mismos que están aquí, o es este mismo que aparece aquí. O sea que con la tabla de valores yo decido cuál fórmula quiero aplicar, dependiendo de que el tipo del grado de exactitud que quiera lograr. Entonces, hay dos formas de mejorar la exactitud del cálculo. O agregas más términos, una es agregando más términos, y la otra es usando intervalos de tamaño de paso más pequeño, lo que implica tener una tabla de valores más generosa de la función con puntos más cercanos entre sí. No diría yo que es mejor la una o la otra, sino lo mejor es, digamos, hacer una combinación de ambas cosas dependiendo de las características particulares del problema que estemos resolviendo. Todo esto que hemos visto en esta lámina, en la anterior,
primera y segunda, tercera y cuarta derivada son con base en diferencias divididas hacia adelante. Es decir, suponiendo la expansión de la serie de Taylor hacia adelante, donde el h es la diferencia entre el xi más 1 menos el xy, donde el nuevo x menos el anterior. Si hiciéramos con diferencias divididas hacia atrás, obviamente con diferencias divididas hacia atrás habría que reescribir un poco, teniendo en cuenta que ahora sería h sería xi menos xi menos 1. Es decir, que la diferencia es un cambio sutil, pero es una diferencia importante. Teniendo en cuenta eso, no vamos a hacer el desarrollo algebraico como no lo hicimos para estas, pero con diferencias divididas hacia atrás, tenemos expresiones para la primera, para la segunda, para la tercera y para la cuarta derivada que se parecen mucho a aquellas con diferencias divididas hacia adelante porque tienen la misma fórmula, la misma forma, aunque no exactamente los mismos coeficientes ni los mismos valores. Veamos, por ejemplo, retrocedamos un momentico aquí a la tercera derivada. La tercera derivada, cuando tengo 5 puntos con diferencias divididas hacia adelante, me da menos 3 f de xy más 4, más 14, menos 24, más 18, menos 5. F de x más 4, más 3, más 2, más 1 y xy. 3, menos 3, 14, menos 24, 18, menos 5. Sí, tiene signos alternos ahí, pero es una cuestión de álgebra. Aquí me da 5 menos 18 más 24 menos 14 más 3. O sea, es parecida, pero tiene un orden propio, particular. Y aquí aparecen el xi menos 1, el xi menos 2, el xi menos 3, el xi menos 4. Fíjense que a la larga la diferencia es casi que trivial. Yo simplemente tengo mi tabla de valores de la función. Yo decido si uso la fórmula con diferencias divididas hacia adelante o si uso la fórmula con diferencias divididas hacia atrás y simplemente escojo apropiadamente cuál es mi xi. Si estoy con diferencias divididas hacia adelante, ¿dónde está mi xi para saber cuál es el i más 1, el i más 2, el i más 3, el i más 4? O si es hacia atrás, escojo el xi, el anterior el xi menos 1, el anterior el xi menos 2 y así sucesivamente. Entonces, tanto para diferencias divididas finitas hacia atrás como para diferencias divididas finitas hacia adelante, estas son las que estamos viendo con diferencias hacia atrás. En las láminas anteriores habíamos visto con diferencias divididas hacia adelante. En ambos casos tengo fórmulas para calcular cualquier derivada. Aquí presentamos solo las 4 primeras derivadas, porque es lo que normalmente se usa, que me permiten calcular la aproximación de la derivada, cualquiera de ellas, en un determinado punto, con base en los valores de la función antes o atrás, más adelante o atrás de ese punto. Porque si estoy calculando en xi, ese mismo xi que está aquí, este es el xi anterior, o sea, un paso atrás. Este es 2 pasos atrás, 3 pasos atrás, 4 pasos atrás. En cambio, el anterior era el xi, un paso adelante, 2, 3, 4 pasos adelante. Esa es una cuestión simplemente de forma. También se puede hacer el despeje de las expresiones de las derivadas considerando no diferencias divididas finitas ni hacia adelante ni hacia atrás, sino centradas. Entonces ya sabemos que una diferencia está centrada cuando toma un paso adelante y un paso atrás del punto que me interesa observar. Y entonces con diferencias divididas centradas, fíjense que la primera derivada sería f de xi más 1 menos f de xi menos 1, o sea, uno adelante y uno atrás del punto de interés, pero entre 2h, porque la diferencia entre los dos puntos que estoy restando en el numerador es de una anchura de 2h, un h hacia adelante y un h hacia atrás. Con el segundo término de la serie de Taylor, con el término de la segunda derivada incluido, entonces aparece esta expresión. Considera el xi más 1 y el xi más 2, el xi menos 1 y el xi menos 2, pero en estas que son con diferencias divididas centradas, normalmente no aparece en la expresión
el f de x sub i, porque ese, como es una diferencia centrada, ese valor no se toma en cuenta, se toma en cuenta valores antes y valores después. Para la segunda derivada, las fórmulas tienen una forma similar. Aquí sí ya empieza a aparecer el x sub i, el anterior, el posterior y el centrado. Y aquí también empieza a aparecer el centrado, el anterior, 2 pasos atrás, 1 paso adelante y 2 pasos adelante. Con unos coeficientes que estos coeficientes menos 1, 16, 30, 16, menos 1, aparecen pues del despeje que se haga de la expansión de la serie de Taylor. También existen las fórmulas correspondientes para el cálculo de terceras derivadas con base en diferencias divididas centradas y para el cálculo de la cuarta derivada también con base en diferencias divididas centradas. A medida que crecemos, obviamente, en orden, pues crece la expresión en número de términos. Esto puede ser, algunas personas pueden ver, digamos, oiga, pero esta expresión es muy extensa. Mire, esta expresión de la cuarta derivada tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Pero realmente, por muy extensa que sea, es la suma de 7 valores numéricos que se desprenden de una sencilla operación con una tabla de valores y con cualquier máquina de cálculo, con la calculadora del celular, sale eso en un par de segundos. Y si tú dispones una pequeña macro en Excel o cualquier programa o cualquier herramienta de cálculo, programar una fórmula de estas es relativamente trivial, o sea, no tiene mayor complejidad porque es simplemente una suma dividida entre un valor. O sea que no, por muy voluminosa que parezca ser la fórmula, pues no es más que una suma dividida de un valor dividido entre otro, y eso se calcula o sea, es de complejidad, el cálculo es de complejidad 0. Claro, cualquier persona puede cometer errores haciendo una suma, pero la posibilidad de cometer un error en una expresión de estas para un ingeniero como cualquiera de ustedes es relativamente baja, salvo que esté pensando en otra cosa. Bien, entonces hemos visto, para replantear un poco, vamos a mirar las láminas aquí sin la animación. Entonces vimos. Todo eso salió de este análisis que hicimos, de cómo es una diferencia hacia adelante, hacia atrás o centrada. Perdón. Entonces, del uso de la serie de Taylor agregando el número conveniente de términos, encontramos que se pueden calcular fórmulas para la primera derivada, digamos, barata, y una un poquito más costosa, un poquito más fina, con un término más, para la segunda derivada, para la tercera y para la cuarta, con diferencias divididas hacia adelante. Si hago la sustitución en la serie de Taylor considerando diferencias divididas hacia atrás, también puedo encontrar fórmulas de la misma complejidad, cambian solamente los coeficientes y los puntos involucrados para primera, segunda, tercera y cuarta derivada, y con diferencias divididas centradas. Las fórmulas tienen exactamente la misma complejidad, aparecen de pronto un poco más, algunos puntos más, pero simplemente es una cuestión de aplicar correctamente los valores. Bien, entonces eso nos permite concluir que es un método relativamente sencillo para aproximar derivadas. Por ejemplo, si me dieran esta función, vamos a hacer como los ejemplos que yo hago, todos son triviales para que poder poner los ejemplos complicados después en el parcial. Entonces vamos a tomar este polinomio trivial. Me dicen, dada la función f de x igual a menos 0,1 x a la 4, menos 0,15 x al cubo, más 0,5 x cuadrado, menos 0,25 x más 1,2. Estimar la derivada de la función en x igual a 0,5 usando diferencias divididas con un paso de h 0,25. Bien. Pues este problema no sería para resolverlo numéricamente, pues porque evidentemente en este caso la derivada se calcula directamente. Basta con calcular 4 menos 4
menos 0,4x a la 3, etcétera, y reemplazar en x igual a 0,5 y ahí tienes el valor exacto. El valor exacto es menos 0,9125. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para mostrar, para ejemplificar el uso de las fórmulas estas de alta precisión? Convenientemente, he establecido una tabla de valores donde el x sub i es el 0,5. Un paso adelante, dos pasos adelante, un paso atrás, dos pasos atrás, darían 0,75, 1 hacia adelante, 0,25 y 0 hacia atrás. ¿Por qué? Porque me dicen que use paso de h igual a 0,25. ¿Ok? Bien, entonces con esos valores de x calculo cuánto vale la función en cada uno de ellos y para eso pues me valgo de la expresión de la función. Aquí es donde la cosa, donde vuelvo y resalto lo que dije hace unos minutos atrás. Si yo no tengo la expresión de la función, sino que tengo solamente esta tabla de valores, estas fórmulas de alta precisión, estas fórmulas derivadas de la serie de Taylor, las puedo usar sin dudarlo si estos valores están uniformemente espaciados, es decir, si entre un valor y el siguiente hay el mismo paso. Si el espacio entre este x y este es un tamaño, pero entre este y este es otro tamaño distinto, ya esto no me serviría para aplicar estas fórmulas porque se rompe el concepto de base, que es decir, que las diferencias divididas hacia adelante o hacia atrás o centradas, las que quieras usar, tengan todas el mismo paso. Si los datos no están uniformemente, pudimos a otra estrategia que creo que alcanzamos a verla hoy. Sí, claro, sí, alcanzamos a verla ahora. Bueno, entonces ya tengo mi tabla de valores. ¿Qué hago con ella? Si uso la fórmula de diferencias divididas hacia adelante, por ejemplo, esta, la primera derivada, usando la fórmula de 3 puntos. Entonces, 3 veces la f de x sub i, 3 veces este valor. Aquí está f de x sub i más 2, o sea, es este valor. Y aquí está 4 veces f de x i más 1, este valor. Entonces, con las diferencias divididas hacia adelante, estos 3 valores son los que se ven involucrados. El original y 2 pasos más adelante. Y eso me da menos 0,2 más 4 veces por 0,6363 menos 3 veces 0,92,5. Aquí 92,50. Este es un 9. Sí, porque aquí ceros. Bueno, eso da menos 0,8593, que tiene un error del 5,82%, que lo pude calcular porque conozco el valor real. ¿De acuerdo? Ahora, si uso la fórmula de diferencias divididas hacia atrás, fíjense que la diferencia divididas hacia adelante tenía esta expresión. Hacia atrás tiene esta. Bueno, hay que revisar en las láminas anteriores. 3f de x y menos 4f x y menos 1 más f de x y menos 2. Entonces los valores involucrados aquí son el f de x sub i, que es 0,925, el f de x y menos 1, que es 1,103, y el f de x y menos 2, que es 1,2. Y esto entonces me da menos 0,878125 con un error porcentual del 3,77% con respecto al valor real. Entonces, en este caso, voy a devolver un momentico. Aquí me había dado con diferencias hacia adelante el 5,82%, con diferencias hacia atrás el 3,77%. Alguno de ustedes puede preguntarme, voy a retrocederme un par de láminas. Estas son las fórmulas para diferencias divididas hacia adelante. Estoy usando esta y no esta. ¿Por qué? Por capricho, o sea, por decisión mía, porque yo sé que esta me puede dar mejor exactitud que aquella. ¿Por qué sé que esta me puede dar mejor exactitud que la original, que la básica? Porque esta se calculó agregándole un término más de la serie de Taylor al despeje y por lo tanto involucra mayor aproximación al resultado real de la función. Y usé esta, con diferencias divididas hacia atrás usé esta. Entonces vamos otra vez a donde estábamos.
Y veamos entonces cómo sería usando diferencias divididas centradas. Pues hay una fórmula para la primera derivada con base en diferencias divididas centradas, análoga a las dos que acabamos de usar. Y es esta. Esta tiene por tratarse de una diferencia dividida centrada, toma dos valores hacia adelante y dos pasos adelante y dos pasos atrás. Entonces, para poder usar esta, yo necesito conocer al menos 5 valores. El punto de interés, 2 pasos adelante y 2 pasos atrás, porque me los va a pedir el f de x y menos 1, el f de x y menos 2, el f de x y más 1 y el f de x y más 2. Si solamente tengo 4 valores de la función, esta fórmula no la podría usar a menos que construya los valores completos para poder sustituir en la fórmula. Eso pues creo que es de sentido común, pero quiero dejarlo dicho para que quede registrado, pues. Y con esta fórmula el valor me da exacto. Pero fíjense que esta fórmula supera a las anteriores en el sentido de que aproxima razonablemente bien la función. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no quiere decir que la fórmula con diferencias divididas centradas sea per se más exacta que las dos anteriores para todos los casos, porque eso depende, el grado de exactitud depende de la forma que tenga esta función. Muy seguramente lo que ocurre aquí es que al tomar la serie de Taylor con el número de términos suficientes para poder despejar esta fórmula, lo que estamos en últimas haciendo es tomando la parte de la serie de Taylor que es un polinomio de grado 4. Y como porque involucra hasta el término donde está el grado 4. Entonces, al hacer el despeje, lo que estamos haciendo es sustituir la serie de Taylor, la función original, por una función que es polinómica que pasa por los mismos puntos, y en la práctica estamos aproximando el mismo polinomio que tenemos aquí. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, una función como e a la x, logaritmo natural de x cuadrado más b, seguramente que con esta fórmula no me va a dar el 100% de exactitud. Aquí dio el 100% porque la serie ajusta, coincide para el ejercicio que estamos resolviendo, coincide con ajustar el polinomio de una manera completa. Pero no es más. O sea, no es una conclusión válida por un caso como este. Al observar un caso como este, no es una conclusión válida que podamos decir que la serie que la fórmula con base en diferencias divididas centradas para calcular la primera derivada es más exacta siempre que las otras dos, que aquella que se usa con base en diferencias divididas hacia adelante o que aquella que se usa con base en diferencias divididas hacia atrás. Pero ya hemos visto en distintos casos, como por ejemplo cuando uno usa la fórmula de interpolación de Simpson, la fórmula de integración de Simpson de 1/3 para integrar una parábola, siempre da el 100% porque la regla de Simpson ajusta exactamente la parábola, que si lo que se está integrando es una parábola, la regla de Simpson la ajusta exactamente. Pero si la uso para integrar una línea recta, pues me va a dar un error. O si la uso para integrar cuando digo que me van a dar errores, no me va a dar el valor exacto. No es que no funcione, se puede calcular, pero el resultado no es exactamente igual al valor matemático real. Bien, no sé si hasta este momento haya preguntas o alguien quiera intervenir de alguna manera antes de pasar a lo siguiente que tenemos en la presentación. Aquí este man siempre me está tomando una foto. Bueno, entonces continuemos. Profe. Señor. Bueno, disculpe una preguntita. Si tenemos una tabla de datos donde cierto rango de ellos está espaciado uniformemente y otro rango de ellos no lo está, pero también queremos, por ejemplo, hacer una diferenciación, en ese caso no habría ningún tipo de
mezcla para hacer... Sí. Pues, claro, o sea, tú puedes hacerlo, considerar cada parte por separado, cada zona por separado. Y si los puntos que tienes en la zona donde están igualmente espaciados con un determinado valor de H son suficientes para aplicar una fórmula como esta que estamos viendo aquí, o sea, si tienes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos igualmente espaciados, aunque el sexto, séptimo, octavo, noveno tengan un paso diferente, puedes aplicar en esta región, podrías usar esta fórmula. Pero, por ejemplo, si tú quieres calcular en x igual, la derivada en x igual a 0,75, no en 0,5, porque aquí estos valores están dispuestos exactamente para este problema, ¿cierto? Supongamos que tienes estos valores y necesitas calcular la derivada, pero en x igual a 0,75, ¿cierto? No en x igual a 0,5, sino en x igual a 0,75. Entonces, si quisieras usar la fórmula de diferencias divididas centradas, que es esta, vamos a tener un problema, porque yo necesito, o sea, porque si es en 0,75 donde va a ser el cálculo, yo necesito 2 pasos más hacia adelante y 2 pasos más hacia atrás. Los hacia atrás los tengo porque aquí están, pero hacia adelante tengo uno. Si el siguiente que tengo no respeta el mismo paso, entonces para ese cálculo en ese punto no puedes usar esta fórmula porque los 4 valores que necesitas no los tienes disponibles con el mismo paso. Puedes usar las diferencias divididas hacia atrás, por ejemplo, porque garantizas que tienes 1, 2, 3. Ahora, si vas a usar la fórmula grande hacia atrás de la primera derivada, vamos a mirar la fórmula hacia atrás de la primera derivada. Necesitas el punto, el anterior, 2 pasos hacia atrás. Si es la primera derivada lo que quieres calcular, entonces, si estás calculando la derivada en 0,75, esa fórmula que acabamos de ver, tomaría este y este, o sea, tomaría estos 3 valores y perfectamente la puedes usar. Pero no podrías usar la diferencia centradas hacia adelante, las diferencias centradas, porque necesitarías dos valores de la función adelante del punto de interés, 2 valores de la función atrás del punto de interés y solo cuentas con uno hacia adelante. Si el siguiente que tienes aquí, la siguiente observación, el x sub i más 3, ya no respeta el paso de 0,25, entonces estarías impedido para usar esta fórmula para calcular la primera derivada en este punto. ¿Ok? Pero tú te puedes acomodar a cada intervalo y usar la fórmula que te interese, dependiendo de cuál sea el valor de x en el que quieras calcular la derivada y de la distribución de los puntos que tengas. Ahora bien, si tienes una función, no una tabla de puntos, pues tú a partir de la función puedes construir la tabla de puntos como te resulte cómodo, como te resulte conveniente, y ahí pues no habría ningún inconveniente. Pero entiendo que tu pregunta es precisamente porque no tienes la función, sino tienes la tabla de valores en donde una zona de la tabla presenta un espaciamiento y otra zona presenta otro. Si además de eso, viendo otro caso, si el espaciamiento fuera irregular, o sea que no hay segmentos consecutivos con el mismo paso, sino que el paso cambia de uno a otro porque fueron valores tomados en distintos momentos del tiempo sin una regularidad. Entonces estas fórmulas de Newton, estas fórmulas derivadas de la serie de Taylor, fórmulas de alta exactitud, no aplican porque ellas aplican para pasos consistentes. Habría que hacer una cosa como lo que veremos ahora más adelante. No sé si mi respuesta aclaró tu duda. Bueno, imagino que sí, porque no has dicho más nada. Bien, entonces veamos entonces qué ocurre precisamente con 2 estrategias más. ¿Recuerdan lo que dije al principio cuando recordábamos el tema del cálculo de una integral basado en 2 integrales previamente calculadas? Es decir, utilizando 2 estimaciones distintas de la derivada que nos permitan hallar una más exacta. Eso lo hicimos con las integrales,
teníamos la posibilidad de calcular dos estimaciones distintas de una misma integral. Recuerdo que decíamos, haga una aproximación con un determinado valor de h y haga la segunda con un h que sea igual a la mitad del paso anterior. O sea, si en la primera el h era de 0,5, en la segunda calcule con h igual a 0,25 y tienes la segunda más exacta que la primera porque al disminuir el paso del h se disminuyen los errores de integración. A eso lo habíamos llamado la extrapolación de Richardson o lo hemos conocido como la extrapolación de Richardson. Aquí en el cálculo de las derivadas, ya vimos con las reglas anteriores de alta precisión que si yo disminuyo el tamaño del paso o le agrego más términos a la serie, mejoro la precisión del resultado. Ahora vamos a mirar para las derivadas cómo funciona aquello de la extrapolación de Richardson que ya vimos para las integrales y que vamos a recordar brevemente en la siguiente lámina. Cuando calculábamos una integral, habíamos usado esta expresión que salía de un desarrollo algebraico en donde la integral, donde I de H1 y I de H2 son dos aproximaciones de la integral que se han obtenido usando dos tamaños de paso H1, la primera, H2, la segunda, donde H2 es la mitad de H1. Y eso nos condujo a que la aproximación de la integral se podía calcular con esta fórmula, 4/3 de la segunda integral menos 1/3 de la primera integral, siendo la I de H2 la más exacta, es decir, la que se usó, la que se calculó con paso más pequeño. Esto lo podemos hacer, lo podemos usar, se puede usar exactamente igual, la misma fórmula, absolutamente igual, para aproximar una derivada cuando tengo dos cálculos de la derivada hechos con fórmulas de diferencias divididas centradas con tamaños de paso diferentes. Esto aplica para diferencias divididas centradas. Entonces, si yo calculo la derivada con la fórmula de diferencias divididas centradas, con un paso H2, que es pequeño, y ya la había calculado también con un paso H1, que es el doble de H2, tengo dos valores de esa derivada, con esta proporción 4/3 de la segunda menos 1/3 de la primera, obtengo un valor más cercano al valor real de la derivada. Es decir, la extrapolación de Richardson aplica exactamente igual, así como lo hicimos para el cálculo de integrales, aplica exactamente igual para el cálculo de derivadas. Veamos. Otra vez nuestro mismo ejemplo. Estimemos la primera derivada de esta función en x igual a 0,5 usando los tamaños de paso h1 igual a 0,5 y h2 igual a 0,25. Y después de que tenga esos dos cálculos usando la extrapolación de Richardson, calcule una mejor estimación. Bueno, yo calculo la derivada, vamos a hacerlo con la fórmula pequeña. La primera derivada en 0,5 pero con diferencias divididas centradas. Entonces toma este valor. Bueno, en este caso estamos tomando este valor de 0,2, este valor de cuando x igual a 1 y cuando x igual a 0. ¿Por qué tomo esos dos? Porque estoy usando el paso de 0,5. Entonces los valores de interés aquí, entonces son este valor. Oye, yo tenía una cosa aquí para escribir. Bueno, dejémoslo después porque no la tengo conectada. Este valor y el valor de donde estoy calculando. Obviamente el f de x y más 1 en este caso es este 0,2 que está aquí. El f de x y menos 1 es este que está aquí. Y la diferencia entre los dos puntos es 2 veces h, o sea, una unidad de 0 a 1, está bien, y me da menos 1. Con 0,25, entonces, obviamente, el paso adelante es 0,63, es 0,75, donde la función vale 0,6363, como lo vemos aquí. El paso atrás es
0,25 y la función es 1,1035, 1,56, como lo vemos aquí. Y el resultado de hacer el cálculo de la aproximación de la primera derivada, en este caso, me da menos 0,93. Aquí me ha dado menos 1, aquí me ha dado menos 0,93. Este me dio un error del 9,6%, este me dio un error del menos 2,4%. Como se puede ver, al achicar el paso, la precisión mejora. Ahora, con esos dos resultados, los resultados son simplemente este y este. Entonces puedo intentar aplicar la extrapolación de Richardson. 4/3 del más exacto menos 1/3 del anterior, del menos exacto, me da esto, y fíjense que aquí el error me da 0,000%. Entonces, esto pues es un ejemplo pequeño, realmente simple, pero que nos da la idea de cómo aplicar la extrapolación de Richardson a partir de dos valores de las derivadas previamente calculados. Si hablamos de segunda derivada o de tercera derivada, pues obviamente aquí no voy a usar esta expresión, sino la que corresponda a la derivada que estoy calculando, bien sea con diferencias divididas centradas, tiene que ser en este caso con diferencias divididas centradas, para que esto opere bien. O sea, esto funciona bien para diferencias divididas centradas. Y bueno, no es más lo que habría que decir al respecto. O sea, es bastante simple. Se usa de la misma manera como se usaba para el cálculo de las integrales. Ah, carajo, se resta. Ok. Bien, esto también funciona con datos uniformemente espaciados. No funcionaría con datos que no están uniformemente espaciados, pues porque no sería posible calcular ni esta ni esta, porque estas dos, para poderlas calcular, se tienen que partir de esa base. Entonces, ¿qué pasa si los datos están irregularmente espaciados? Cuando hablo de irregularmente espaciados, es cuando realmente no hay un patrón de comportamiento y no podemos asegurar ni siquiera que dos intervalos consecutivos tienen el mismo tamaño de paso. Bueno, la extrapolación de Richardson, las reglas de alta precisión, las que vimos para primera, segunda, tercera y cuarta derivada, con diferencias hacia adelante, hacia atrás o centradas, todas requieren o exigen que los datos estén uniformemente espaciados. La extrapolación de Richardson exige que yo calcule dos derivadas con distintos tamaños de paso, donde el segundo tamaño de paso sea la mitad del anterior. Ahora, pero en muchos casos, como ya lo hemos mencionado en más de una ocasión ahora, no se cumple ese requisito en los datos. Entonces hay que mirar cómo abordamos eso de una manera distinta. ¿Cuál sería esa manera? Bueno, una forma que los analistas proponen es simple. Usted tiene unos datos de una función que están irregularmente espaciados. Ok, no lo podemos trabajar con esa función directamente porque los datos no se prestan. Pero si usted tiene esa tabla de valores, usted puede ajustar a esos valores que tiene un polinomio de interpolación de Lagrange. Para cada 3 valores usa un polinomio distinto y puede trabajar en ese intervalo usando ese polinomio, porque ese polinomio sí lo puede evaluar en el mismo intervalo en valores, en puntos de X uniformemente espaciados. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un conjunto de 10 valores de la función que no tienen regularidad en los intervalos, por lo tanto el mismo h no está presente. Coja el primero, el segundo y el tercero. Calcule un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2, porque si tiene 3 puntos, coge el primero, el segundo y el tercero. Calcule un polinomio de interpolación de grado 2 que sabemos que va a satisfacer a los 3 puntos. Y entonces entre ese x inicial y el tercer valor de x que tiene, no usaremos la función original, sino el polinomio que usted encontró,
y con ese polinomio puedes definir valores uniformemente espaciados entre x1 y x3 o entre x0 y x2 en los puntos que usted quiera, y ahí sí puede aplicar la fórmula de integración, de derivación. Entonces, la estrategia es ajuste un polinomio de interpolación de Lagrange de segundo grado a cada conjunto de 3 puntos adyacentes. Si usted tiene 8 puntos, entonces coge el primero, el segundo y el tercero y trabaja ahí. Luego coge el tercero, el cuarto y el quinto y trabaja ahí. Luego el quinto, sexto y séptimo y trabaja ahí. El del séptimo al octavo tiene un problema porque ahí tendría que ser un polinomio distinto porque con 2 puntos no puede hacer un polinomio de interpolación de segundo grado. Entonces tendría que dar una solución particular para ese pedacito. Ya sabemos que el polinomio de interpolación de Lagrange de segundo grado para 3 puntos que se conocen, x0, fx0, x1, fx1 y x2, fx2, cualquiera que ellos sean, el polinomio de interpolación de Lagrange tiene esta forma. Esto lo vimos anteriormente, no lo vamos a volver a explicar, es una fórmula, de hecho no lo explicamos nunca, ese polinomio nos lo dan así, Lagrange dice producto de x y menos x y menos xj para y diferente de j sobre es una productoria, una sumatoria de una productoria. Pero tiene esta fórmula para 3 puntos, donde f de x0 es el valor de y en el primer punto conocido, f de x1 es el valor de y en el segundo punto conocido y f de x2 es el valor de y en el tercer punto conocido. Obviamente x0, x1, x2 son las abscisas de los 3 puntos que conozco y son las que intervienen aquí, aquí y aquí. En estos puntos hay una x sola que no es ni x0, ni x1, ni x2, que aparece aquí, aquí, acá, aquí también, aquí también. Aquí. Esa x es el valor de x en el que yo quiero evaluar el polinomio. Esa es la incógnita a la que yo después le doy el valor de x que quiero, en el que quiero evaluar la función. Entonces, si los 3 puntos conocidos son 3 valores de la función, de los 3 valores de los que a ti te dieron que están irregularmente espaciados, que los vamos a llamar aquí xi menos 1, f de xi menos 1, xi, f de xi, y xi más 1, f de xi más 1. Entonces, no es este polinomio, cambiando este punto por este punto por este, y este punto por este, porque estos 3 de aquí son los 3 que realmente vamos a tomar de tu tabla de valores de la función que estás observando. El polinomio pues cambia un poquito, es decir, cambia la notación algebraica, pero realmente el polinomio es el mismo. Entonces aquí ponemos f de xi menos 1, f de xi y f de xi más 1. Y con este ya puedes hacer el polinomio de interpolación entre tus 3 primeros puntos de tu tabla. Teniendo ese polinomio, que es el que acabamos de mostrar, si se deriva, si yo calculo la primera derivada de este polinomio, o sea, derivo todo esto con respecto a x, voy a encontrar esto. F de xi menos 1 por la derivada de todo esto con respecto a x, que es 2x menos xi más 1. El denominador, que es constante, porque estos que están aquí son solo numeritos, no hay variable en x, el único término que tiene variable en x será el numerador. Aquí nos da este y aquí nos da este. O sea que esta sería la expresión de la derivada de este polinomio. Entonces, esa expresión me permite calcular la derivada en cualquier punto entre este punto conocido, entre el primero y el tercero de los 3 puntos que escogiste para calcular el polinomio. O sea que con esa derivada yo puedo estimar la derivada de la función en el intervalo entre los puntos 1, 2 y 3 que escogiste para formular el polinomio. No se requiere que esos 3 puntos estén igualmente espaciados porque para calcular el polinomio de interpolación de Lagrange no se requiere que xi menos 1, xi y xi más 1 tengan paso constante, pueden ser 3 valores de distinto espaciamiento. Y por tal razón, esta expresión de la derivada me permite calcular la derivada en cualquier punto intermedio entre esos 3 valores. Entonces la fórmula para calcular la derivada en esos casos no sería ninguna de aquellas, sino esta. Pero esta opera
reemplazando los valores respectivos de los 3 puntos, opera solo en el intervalo entre esos 3 puntos. Luego, si quiero estimar la derivada entre el tercero, cuarto, quinto punto, entonces esos son 3 puntos nuevos. Este polinomio se calcula nuevo porque entre el tercero, cuarto y quinto, el polinomio que los interpola no es el mismo que interpolaba entre el primero y el tercero. Se vuelve a calcular el polinomio, un poco más largo el tema, claro. Si lo hago a mano, porque si lo tengo sistematizado en un programa, el programa calcula con la misma fórmula de Lagrange el nuevo polinomio y me permite calcular nuevamente la derivada, que siempre va a tener esta forma. Yo solo reemplazo los valores de xi menos 1, xi y xi más 1 en toda la expresión, y ahí tengo la forma de calcular la derivada. Y así sucesivamente. Entonces veamos, por ejemplo, este caso para cerrar la clase del día de hoy. En un terreno se desea medir el gradiente de la temperatura. Un gradiente es la variación de una magnitud en función de la distancia. Se han hecho las siguientes mediciones. A 0 grados, a 0 centímetros de profundidad, o sea, en la superficie del suelo, se midió una temperatura de 13.5 grados centígrados. A 1.25 centímetros de profundidad, la temperatura fue de 12 grados centígrados. Y a una profundidad de 3,75 centímetros, la temperatura fue de 10 grados centígrados. Esto no es exactamente X contra Y. Son 3 valores, sí son 3 valores de la temperatura contra 3 valores de la profundidad. Lo que pasa es que aquí, digamos, visualmente se imagina la profundidad hacia abajo, y esa sería nuestra variable independiente, porque fue la que se escogió para medir. Y esta es la variable dependiente, que depende de la profundidad, arroja valores diferentes. Ahora, el problema, todo esto es enunciado del problema. El problema creo que está más detalladamente descrito en el libro, pero pues igual lo presento aquí. Nos dicen que el flujo de calor en la interfaz suelo-aire, es decir, la interfaz suelo-aire es una línea horizontal que divide el suelo hacia abajo y el aire hacia arriba. O sea, la interfaz suelo-aire es la línea del piso. El flujo de calor se puede calcular mediante una cosa que se llama la ley de Fourier, que tiene esta fórmula. Esta es la ecuación que nos dan. Flujo de calor igual a menos K por ρ por C por dt en dx, donde el flujo de calor está medido en vatios por metro cuadrado. K es una cosa que se llama el coeficiente de difusividad térmica en el suelo, que es aproximadamente igual a 3,5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. ρ es una medida que se llama densidad del suelo, que en este caso es aproximadamente igual a 1800 kilogramos por metro cúbico. Y C es el calor específico del suelo, que en este caso aproximadamente es 840 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Si el flujo da un valor positivo, indica que el calor se transfiere del aire hacia el suelo. Si da negativo, sugiere que es el suelo el que está desprendiendo calor hacia el aire. Entonces me dicen, utilice diferenciación numérica para evaluar el gradiente en la interfaz suelo-aire y emplee dicha estimación para determinar el flujo de calor bajo el suelo. Bueno, la interfaz, el gradiente en la interfaz suelo-aire, pues es, como dijimos, es la variación de la temperatura por razones de área. O sea, en pocas palabras, nos están diciendo, calcule esa derivada de la temperatura, esta, que es el gradiente de la temperatura en el suelo, la variación de la temperatura a medida que se toman mediciones. Y con esa derivada calcule cuánto es el flujo de calor, que es dado por Q. Bueno, para calcular esa derivada yo tengo 3 mediciones para 3 puntos de profundidad, 3 mediciones de la temperatura. Entonces yo puedo con esos 3 puntos
¿Por qué voy a usar esta expresión del polinomio de interpolación de Lagrange? Porque los tres puntos no están igualmente espaciados. De 0 a 1,25 y de 1,25 a 3,75. El h de aquí a aquí no es el mismo h de aquí a aquí. Si fueran igualmente espaciados, me acudo a una de las fórmulas con diferencias divididas centradas hacia adelante o hacia atrás y calcularía la derivada de una manera más rápida. Pero como no están los valores igualmente espaciados, entonces aplico esta función, es el polinomio de interpolación de Lagrange. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya entiendo. Entonces, nuestro polinomio de interpolación de Lagrange me dice que en su forma general, la primera derivada, que ya la dedujimos en un par de láminas atrás, tiene la fórmula f de x y menos 1 por este cociente, más f de x y menos más f de x y por este cociente, más f de x y más 1 por este cociente. Ahora bien, yo tengo un x sub 0, voy a darles nombres a esto, x0, x1 y x2. Este es x0 y este es el valor f de x0. Este es x1 y este valor f de x1. Estos tres nombres o estas denominaciones las acabo de dar yo para darle un nombre a cada uno de los pares ordenados que tengo. Si yo quiero adecuar esa denominación a la de mi expresión de la derivada, entonces digo, bueno, entonces este será el x y menos 1, este será el x y este será el x y más 1. Es una forma para poder decir, bueno, aquí está el de la mitad, es un paso adelante y un paso atrás. Y entonces yo reemplazo estos valores en la expresión de esta derivada, que es la derivada del polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden, porque tengo 3 puntos y por eso lo puedo usar. Y entonces hago este reemplazo. ¿Por qué pongo el x igual a 0? Porque estoy evaluando la derivada en la interfaz suelo-aire, es decir, donde la profundidad de la medición es 0 sobre la superficie de la Tierra. Por esa razón, entonces aparecen aquí este 0 y este 0. Ok. Entonces eso me dio menos 1,333 grados centígrados por centímetro. Al reemplazar ese valor, que ya digamos es el gradiente de la temperatura, la variación quiere decir que por cada centímetro varía en menos 1,33, disminuye en 1,33 por cada centímetro. Quiere decir que si yo uso esa variación para calcular ahora el flujo de calor como me lo pide el problema, recordemos que K valía 3,5 por 10 a la menos 7, que Rho valía 1.800 kilogramos sobre metro cúbico y que C varía 840 julios por kilogramo sobre kilogramo por grado centígrado. Al reemplazar esas medidas en la expresión, voy a tener esta expresión. Dice 3,5 por 10 a la menos 7 metros sobre segundo cuadrado, 1.800 kilogramos sobre metro cúbico, 840 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Y aquí tenía de T en dx, ella me dio 1,33 grados centígrados por centímetro, pero para unificar las unidades, porque todas estas están dadas en metros, entonces yo la paso a grados por metro. Para pasarla a grados por metro, pues simplemente multiplico por 100. De metros a centímetros. Y Q me da entonces 70.56 julios sobre segundo por metro cuadrado. Y como sabemos que un vatio es igual a 1 julio por segundo, entonces esto me da 70,56 vatios sobre metro cuadrado. Quiere decir que el flujo de calor es de 70,56 vatios por cada metro cuadrado de suelo. Y esa sería la respuesta de mi problema. Obviamente este problema se está metiendo en un terreno que quizás es extraño para todos nosotros, por el tema ese de la ley, de las condiciones propiamente dichas del problema, porque habla de flujos de calor, de la ley de Fourier, etcétera, que yo realmente no hace parte de mi campo profesional y pues tuve que leer un poco para poder entender de qué se trataba todo esto que les estoy presentando aquí. Pero lo que me interesa sobre todo es ver cómo aplicamos
la expresión de la derivada extraída del polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden, con 3 puntos que nos dieron, con 3 mediciones que nos dieron que no estaban igualmente espaciadas, para encontrar un valor que me permitía resolver el problema. Bien, entonces con este pequeño ejemplo queda, digamos, ilustrado el uso del polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden como estrategia para calcular una derivada, una primera derivada con base en puntos irregularmente espaciados. Me preguntarán de pronto ustedes, bueno, ¿y cómo se hace con esto en caso de que se trate? Voy a devolverme un segundo. En caso de que yo quiera calcular una segunda derivada. Lo que hicimos ahora fue que con 3 puntos que nos dieron, calculamos, con esos 3 puntos, estimamos cuál es el polinomio de interpolación de Lagrange que los satisface. Ya sabíamos que para 3 puntos el polinomio de interpolación de Lagrange tiene esta forma. Entonces, al calcular la primera derivada, esa fue la que usamos para estimar la derivada. Si me piden calcular la segunda derivada, pues yo tendría que volver, o sea, derivar esta para obtener una siguiente expresión que sea la segunda derivada de f de x, que tendría pues que casi que se vuelve aquí ese, como el polinomio de interpolación de segundo grado, como este polinomio es de segundo grado, al sacar la segunda derivada, esto me va a dar puras constantes, o sea que realmente no me permitiría ir más allá. Pero yo podría también, y esta es una, digamos, un corolario, una conclusión extraída de lo que acabamos de ver. Si yo tengo 4 puntos, o si tengo más puntos, puedo coger de a 4 y en lugar de usar un polinomio de grado 2, uso un polinomio de grado 3 que me permite derivar, encontrar la expresión de la primera y de la segunda derivada analíticamente. Claro, ese es un trabajo que tendría que desarrollar para encontrar la expresión de la derivada, etcétera, y poderla aplicar, pero esa es una ruta de solución que podría ser de utilidad en algunos problemas. Hay un problema adicional con las derivadas que quería, digamos, terminar de mencionar. Cuando se calculan derivadas numéricamente, tenemos un problema de que la derivada, así como la integral tiende a reducir los errores, la derivada tiende a ampliarlos. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos como este, en donde yo puedo ver que los datos están muy bien controlados y que no hay, digamos, desviaciones de una tendencia, al calcular numéricamente la derivada de esa función, fácilmente se ajusta a una forma parecida a lo que tiene la derivada, a la que tiene la derivada matemáticamente hablando. Pero si los datos, por ejemplo, tienen pequeños desajustes, fíjense que con respecto a esta curva, en la siguiente, aquí hay unos pequeños desajustes, ya no se ve la curva suave. Inclusive si este dato estuviera más arriba, entonces aquí habría como una especie de cambio de curvatura. En los casos en que los datos tienen esos problemas, el impacto sobre el cálculo de la derivada se nota muchísimo. Esto que debería ser una línea recta o una línea casi recta, porque esto es casi una curva suave, una parábola, se daña muchísimo porque los procesos de diferenciación numérica, como los hemos visto, tienden a amplificar los errores. Entonces es preferible buscar o trabajar, desarrollar los procesos de diferenciación numérica con pasos muy pequeños, o sea, en la medida de lo posible con los pasos más pequeños que se pueda, así haya que hacer más cálculos, pero para eso acudimos al computador o a las máquinas automatizadas, porque cuando uso pasos muy grandes, la propagación del error al calcular primera o segunda derivada es significativa y eso puede dar al traste con la calidad de los resultados. Bueno, no sé si haya preguntas hasta aquí. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, estas láminas que yo utilicé para la clase del día de hoy ya fueron subidas
a la página de Sabio. Entonces, en la página de Sabio, voy a poner aquí, en la semana 14, que es la que está corriendo esta semana, están las láminas de diferenciación numérica. Ahora que terminemos la clase, subiremos el video de la explicación y hay un ejercicio de tarea, 2 ejercicios de tarea para aplicar estas reglas de diferenciación numérica. La tarea nos dice, aquí está descrita en una presentación que está asociada ahí al link de la tarea y básicamente consiste en lo siguiente. ¿Qué pasa con este mouse? Nos dicen que calcule la primera derivada de la función y igual a coseno de x en x igual a pi cuartos, usando valores de h de pi doceavos y pi 24avos, usando fórmulas de aproximación basadas en diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás y centradas. Estime el error relativo porcentual para cada aproximación calculada. Se puede calcular el error relativo porcentual verdadero porque ya nosotros sabemos cómo sería el valor de la primera derivada de esta función. Se puede calcular matemáticamente con la calculadora en los valores que me piden. Después de hacer esos cálculos, utilice la fórmula de extrapolación de Richardson para encontrar una respuesta mejorada a partir de las 2 aproximaciones que hizo con cada tipo de diferencia dividida. O sea, es simplemente un ejercicio de aplicación de las fórmulas de los métodos que vimos en el día de hoy. Y el segundo problema, la función es logaritmo de x, calcular la primera derivada en x igual a 25 usando valores de paso h2 y h1 con fórmulas de aproximación basadas en diferencias divididas hacia adelante, hacia atrás y centradas. Es decir, otra aplicación de las fórmulas de alta exactitud, esta vez para la función logaritmo de x en x igual a 25. Esto para entregarlo al finalizar la semana de receso. Básicamente entregan un documento con la solución detallada de cada problema y los soportes de cálculo que utilizaron o las herramientas que se evidencien cómo encontraron los resultados. Fecha de entrega lunes 16 de noviembre a la medianoche. Ok. Bueno, entonces eso quiere decir que con esto que acabo de comentarles, hemos dado por cumplidos los objetivos del día de hoy. Entonces terminamos la clase en este momento, a menos que haya alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Entonces, si tienen preguntas, los escucho. Bueno, entonces no habiendo preguntas ni comentarios, quedo como siempre a su disposición para cualquier consulta posterior a través de los medios de comunicación que ya sabemos. Y les deseo que tengan un feliz resto de semana, con mucha tranquilidad y mucha salud y bienestar para ustedes y para todos los miembros de sus familias. Nos veremos entonces la próxima clase, que es más adelante, ¿no? Porque ya esta semana no tenemos más clase de esta materia y la semana entrante es la semana de receso. Entonces nos vemos el día 17 de noviembre para hablar del tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Que tengan una feliz semana y un feliz descanso. Hasta pronto. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profe. Igualmente, bro.